¿Cómo enfrentar la oposición? Parte número 1. Introducción. En todo tiempo y en todos los países, los mensajeros de Dios han sido llamados a afrontar fiera oposición de parte de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo. A menudo, mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos del Evangelio han triunfado, aparentemente cerrando las puertas por las cuales los mensajeros de Dios podían tener acceso al pueblo. Pero esas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre y, a menudo, al volver los siervos de Dios, después de un tiempo para reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a glorificar su santo nombre. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su lealtad y fe. A menudo los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. En momentos tales, recuerden que la experiencia que se adquiere en el horno de la prueba y aflicción vale todo el dolor que costó. Así Dios acerca a sus hijos a sí mismo para poder mostrarles sus debilidades en contraste con su fortaleza. Les enseña a apoyarse en Él. Así los prepara para afrontar emergencias, para ocupar puestos de confianza y para cumplir el gran propósito para el cual les concedió sus poderes. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Cristo fue varón de dolores y experimentado en quebrantos, soportó la persecución y la contradicción de los pecadores, era pobre y sufría hambre y fatiga. El diablo lo tentó y sus obras y enseñanzas atrajeron sobre él las más furiosas iras. ¿Qué nos negamos por causa de Cristo? ¿Dónde está nuestra dedicación a la verdad? Huimos de aquello que no nos complace y evitamos las preocupaciones y la responsabilidad. ¿Acaso podemos esperar que el poder de Dios actúe junto con nuestros esfuerzos, estando tan poco consagrados a la obra? Parte número 2. Comienza la oposición. Cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las 10 tribus que habían quedado en Samaria y Galilea. Durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín. Oyendo que los que habían regresado de la cautividad dedicaban el templo a Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a las cabezas de los padres, y expresaron el deseo de participar con ellos en esa construcción. Sin embargo, si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría otra vez. Supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos, comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de Jehová.
Los hijos de Dios no consideraban a los habitantes de la tierra como adoradores del verdadero Dios, y aunque profesaron amistad y trataron de ayudarlos, no se atrevieron a unirse con ellos en ninguna cosa relacionada con el culto de Dios. Cuando fueron a Jerusalén para edificar el templo de Dios y restaurar su culto, no quisieron pedir ayuda al rey para que los asistiera en el camino, sino que buscaron la ayuda de Dios mediante el ayuno y la oración. Creían que Dios defendería y prosperaría a sus siervos en sus esfuerzos por servirle. El Creador de todas las cosas no necesita la ayuda de sus enemigos para establecer su culto de adoración. No pide el sacrificio de los impíos, ni acepta las ofrendas de los que tienen otros dioses delante de él. Hemos escuchado la observación: usted es demasiado exclusivista. Pero como pueblo estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar a las almas, a conducirlos a la verdad. Pero no debemos atrevernos a unirnos con personas mundanas, a amar las cosas que ellos aman, ni a tener amistad con el mundo, porque en ese caso estaríamos en enemistad con Dios. En muchos, el amor por lo humano eclipsa el amor por lo divino. Dan el primer paso por el camino de la apostasía al aventurarse a pasar por alto el expreso mandato del Señor, y la apostasía completa es a menudo el resultado. Siempre ha sido peligroso para el hombre cumplir su voluntad en oposición a los requerimientos de Dios. No obstante, les resulta duro a los hombres aprender que Dios realmente quiere decir lo que dice. Por lo general, los que eligen como amigos y compañeros a personas que rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios, eventualmente adoptan la misma mentalidad y el mismo espíritu. Parte número 3. Los profetas alientan. Aunque sus campos estaban incultos y sus escasas provisiones se agotaban rápidamente, a pesar de que estaban rodeados por pueblos hostiles, los israelitas avanzaron por fe en respuesta al llamamiento de los mensajeros de Dios y trabajaron diligentemente para reedificar el templo en ruinas. Era un trabajo que requería una firme confianza en Dios. Mientras el pueblo procurara hacer su parte y obtener una renovación de la gracia de Dios en su corazón y en la vida, le fue dado un mensaje tras otro por medio de Ageo y Zacarías, para asegurarle que su fe tendría rica recompensa y que las palabras de Dios acerca de la gloria futura del templo, cuyos muros se estaban levantando, no dejaría de cumplirse. En ese mismo edificio se vería vencido el plazo, el deseado de todas las gentes, como Maestro y Salvador de la humanidad, a Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. No se dejó, por tanto, a los constructores luchar solos. Estaban con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, y el mismo Jehová de los ejércitos había dicho: «Esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros». Hoy también el Señor declara a sus hijos: «Esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros». El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Les reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él deseaba obrar por su medio. Las fervientes súplicas y palabras de aliento dadas por el profeta Ageo fueron recalcadas y ampliadas por otro profeta, Zacarías, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. El primer mensaje de Zacarías expresó la seguridad de que nunca deja de cumplirse la palabra de Dios y prometió bendiciones a aquellos que escuchasen la segura palabra profética. He aquí la promesa: fiel es Dios
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida. Mantened hasta el fin vuestra firmeza cristiana y no murmuréis contra Dios. Considerad los valores eternos que todo esto abarca. No podéis desanimaros y desechar vuestra confianza. El Señor os ama. Confiad en Él. El Señor Jesús es vuestra única esperanza. Haced obra segura con resultados eternos. No debéis murmurar, ni quejaros, ni condenarse a vosotros mismos. No descuidéis ningún medio de gracia. Estimulad a vuestra alma para que crea y confíe en Dios. En el Señor tenemos justicia y fortaleza. Apoyaos en Él, y por su poder podréis apagar los ardientes dardos del adversario y resultar más que vencedores. Parte número 4. Interrupción de la obra. Desde el comienzo, los adversarios habían debilitado las manos del pueblo de Judá y los desanimaban para edificar, e hiciéronles cesar con poder y fuerza, pero el Señor se había interpuesto en favor de los constructores. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar vuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Santo Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecerán los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda. Nada os será imposible. Perturbaba a Juan el Bautista el ver que, por amor a él, sus propios discípulos albergaban incredulidad para con Jesús. ¿Habría sido vana su obra para ella? Si el libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a su heraldo? Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador y el testimonio de las Escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto, Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia algunas de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. Con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, se detengan en sus propios defectos y debilidades, y separándolos así de Cristo, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nehemías actúa en el año 444 a.C.
La reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento, pero los desafíos y el ridículo, la oposición y las amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una vigilancia aún mayor. Reconocía los peligros que debía arrostrar en esta guerra contra sus enemigos, pero su valor no disminuía. Declara: entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Al lado de Nehemías había un hombre con trompeta, y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo estaba disperso en sus labores, pero al acercarse el peligro a cualquier punto, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. Nosotros pues trabajamos en la obra, dice Nehemías, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. Nehemías y sus compañeros no rehuían las penurias ni los servicios arduos, ni siquiera durante los cortos plazos dedicados al sueño, de día ni de noche, se sacaban la ropa ni deponían su armadura. Como Nehemías, los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio a Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente, traten de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego cumplidlo fielmente. Es esencial que cultivéis la fidelidad en las cosas pequeñas y al hacerlo adquiriréis costumbres de integridad en las responsabilidades mayores. La mente necesita ser educada en las pruebas diarias a fin de adquirir fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba y peligro necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientemente de toda influencia opositora. Dios quiere hacer mucho por vosotros hasta que sintáis vuestra necesidad de Él. Jesús nos ama. Tratad siempre de andar en la luz de la sabiduría de Dios y en todos los variados escenarios de la vida no descanséis hasta saber que vuestra voluntad está en armonía con la voluntad de vuestro Creador. Parte número 6. Haciendo una gran obra. Sanbalat y sus aliados no se atrevían a guerrear abiertamente contra los judíos, pero con creciente malicia continuaban en secreto sus esfuerzos para desalentarlos y ocasionarles perplejidad y prejuicio. La muralla que cercaba a Jerusalén estaba llegando rápidamente a su terminación. Una vez que se la hubiese acabado y se hubiese colocado las puertas, aquellos enemigos de Israel no podrían entrar ya en la ciudad. Era por lo tanto cada vez mayor su deseo de detener cuanto antes el trabajo. Idearon al fin un plan por medio del cual esperaban apartar a Nehemías de su pueblo y matarlo o encarcelarlo una vez que estuviese en su poder. Fingiendo que deseaban que ambos partidos opositores estuvieran en un acuerdo, procuraron celebrar una conferencia con Nehemías y le invitaron a reunirse con ellos en una aldea de la llanura de Ono. Mas él, iluminado por el Espíritu Santo acerca del verdadero fin que perseguían, rehusó totalmente. Escribió:
envíeles mensajeros diciendo: yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Pero los tentadores eran persistentes. 4 veces le mandaron mensajes similares y cada vez recibieron la misma respuesta. Toda estratagema que pueda sugerir el príncipe de las tinieblas será empleada para inducir a los siervos de Dios a aliarse con los agentes de Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarlos de su deber, pero como Nehemías deben contestar firmemente: yo hago una grande obra y no puedo ir. En plena seguridad, los que trabajan para Dios pueden seguir adelante con su obra y dejar que sus esfuerzos desenmascaren las mentiras que la malicia inventa para perjudicarles. Como los que construían los muros de Jerusalén, deben negarse a permitir que las amenazas, las burlas o las mentiras los distraigan de su obra. Ni por un momento deben relajar su vigilancia, porque hay enemigos que de continuo les siguen los pasos. Siempre deben elevar su oración a Dios y poner guardia contra ellos de día y de noche. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajen para Dios. Empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. Pero si los constructores se rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no podría sino retardar la obra. Deben esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios, pero no deben permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. La verdad es más fuerte que el error, y el bien prevalecerá sobre el mal. La gloria de Dios se muestra en la obra de sus manos. La mente se fortalecerá buscando los misterios que hay en ella. Las mentes que se han divertido y debilitado leyendo ficciones pueden encontrar un libro abierto en la naturaleza y leer la verdad en las obras de Dios que los rodean. Todos pueden encontrar temas de estudio en la sencilla hoja de un árbol del bosque, los brotes de la hierba que cubren la tierra con una alfombra de terciopelo verde, las plantas y las flores, los grandes árboles del bosque, las altas montañas, las rocas de granito, el cambiante océano, las preciosas gemas de luz que salpican del cielo y adornan la noche, las inagotables riquezas de la luz del sol, la solemne gloria de la luna, el frío del invierno, el calor del verano, las estaciones cambiantes y cíclicas en perfecto orden y armonía, controladas por un poder infinito, son temas que despiertan un pensamiento profundo y refuerzan la imaginación de una manera sagrada y santa. Parte número 7. Conclusión. Podemos invitarles a leer en el libro Profetas y Reyes el capítulo Los edificadores de la muralla, de las páginas 468 a la 476, y en el libro El ministerio de curación, el capítulo La ciencia que se ha de poseer, en las páginas 359 y 360. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarse más y más a Dios a través de su bendita palabra, donde se revela su maravillosa bondad y su maravillosa voluntad para nuestra vida. Hagamos de Dios nuestro guía, y Él nos ayudará en esta vida temporal que tenemos, y al final podremos recibir la corona de la vida. Que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones.